El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Esta es una de las partes del Nuevo Testamento que siempre le he tenido un gran cariño, que es los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que de alguna manera van dibujando la identidad del cristiano. ¿Cuál es el estilo del cristiano, del discípulo del Señor? Y empieza con estas bienaventuranzas, con estas dichosos serán dichosos, que es lo que nosotros llamamos felicidad. Ser feliz es ser dichoso. Ser feliz es vivir la bienaventuranza. Y los hombres y mujeres que han vivido esto de una manera íntegra, de una manera real, son los santos. Los santos que están canonizados y los santos que no están canonizados, pero es que están en el cielo. Porque han vivido ese espíritu del Evangelio. Y yo creo que ese es el motivo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, ser dichosos. En la aclamación antes del Evangelio decía: alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Ser dichosos, vivir toda una de esas características, ser pobre de espíritu, ser dichoso porque lloro, ser dichoso porque sufro, ser dichoso porque tengo hambre y sed de justicia, no son elementos negativos. Es el tener hambre de la perfección, es tener hambre de ser mejor, es el tener hambre de la verdadera nobleza, de las verdaderas virtudes. Y lo expresa estas bienaventuranzas de esta manera. Pero cabría preguntarse si nosotros tenemos hambre de todo eso. Y tenemos que pedir el tener hambre y sed de Dios, el tener pues ese deseo que de alguna manera se ve cuando uno recibe la primera comunión. El otro día, ¿qué día era? ¿El sábado? ¿El sábado? El sábado. Es que después de los 60 viene el Alzheimer. El sábado tuve una primera comunión de un niño, Pablito. Y los ojos de ese niño, los nervios de ese niño, le tenía que dar clases de respiración. Respira el aire por la nariz y sácalo por la boca para que esté tranquilo. Ese nervio, ¿no? ¿Qué es lo que hago para que en esa primera comunión todo vaya bien, todo vaya sobre ruedas? Esa confesión que hizo para limpiar su corazón y recibir limpio a nuestro Señor Jesucristo, ese ser como niños que nos dice nuestro Señor Jesucristo, volver no a esa ingenuidad de Pablo, porque era un niñito que estaba por primera vez haciendo su primera comunión, sino ese deseo de esa limpieza de ese niño, de ese deseo de recibir a Jesús, de ese deseo de ser bueno, de ese deseo de ser amigo de Jesús, que es lo que uno dice en una homilía, ¿no?, para los niños de primera comunión. ¿Realmente yo tengo ese deseo? Porque es que cuando la vida va corriendo,
cuando los golpes nos van pegando, ¿no? Cuando vemos las dificultades, cuando caemos y nos levantamos y experimentamos nuestra debilidad, en el fondo, confiamos más en nosotros que en Dios. Porque escuchamos más nuestro corazón que el corazón de Dios. Escuchamos más nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, que la grandeza de Dios, que la misericordia de Dios, que el amor infinito de Dios nuestro Señor sobre nosotros. Y por eso este capítulo, donde nos habla de cuál es la identidad del cristiano, habla con ese comienzo de las bienaventuranzas, ser dichosos cuando vivimos esas características. Pero el ser dichosos y vivir esas características, nos vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo, no está exento de dificultades, no está exento de cruces. Dice, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Así persiguieron antes a otros, de mis profetas. Entonces no tengamos miedo. Cuando las cosas no van bien, cuando tenemos cruces, significa que de alguna manera vamos con el buen camino. ¿Por qué? Porque el chamuco, el de cuernitos, el de trinchete y el de cola, no nos va a dejar en paz. Si nosotros somos de él, pues entonces, una vez estaba, ¿no?, ahí, en un pueblito, un diablo, y había como unas 100.000 personas, y había un diablo. Y al lado del pueblito, a unos pocos kilómetros, había un convento, y había 99 diablos ahí. Y entonces uno que estaba viendo, que era discípulo del diablo, le dice, oye, si hay más gente en el pueblito que en el convento, y tienes 99 en el convento y uno en el pueblito. Y le respondió, dice, es que los del pueblito son míos ya, los del convento no tengo ninguno. Tengo que meter ahí todas mis fuerzas. Entonces las dificultades son momentos donde el diablo nos quiere tentar, pero son posibilidades para crecer en la virtud, o en la humildad, o en la alegría, o en la paciencia, en lo que sea. Bienaventurados, dichosos. Queremos conseguir la felicidad. Yo les invito a que vayamos leyendo esos versículos del capítulo 5, 6 y 7. Todo el Evangelio nos habla del espíritu de ser cristiano. Pero esos 3 capítulos son impresionantes. Y yo los empecé a leer cuando aún no era ni cristiano. Bueno, sí era cristiano porque estaba bautizado, claro está. Pero no vivía el espíritu cristiano. Y me dieron a leer un libro que yo creí que iba a ser la fórmula para el éxito. La fórmula para encontrar dinero. La fórmula... Porque había leído un artículo que decía que un doctor en Estados Unidos había hecho pues mucho dinero y todo lo demás porque había leído la fórmula para hacer dinero y éxito en la vida, que era un pasaje de un libro muy antiguo que decía que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Yo digo, ¿cuál será ese libro? ¿Cuál será ese libro? Bueno, pues entonces en el artículo decía, y todo eso queda recogido en el libro del diario del doctor Hudson. Yo digo, yo tengo que encontrar ese libro, tengo que ser un hombre exitoso. Y bueno, pues me compré el libro y me lo leí, era la historia de este doctor. Y entonces, pues ahí ponía, ¿no?, que el gran truco es, pues lo que venía a decir es que fuese generoso, fuese un filántropo, nada de caridad sino filantropía, ser generoso con los demás, pero el texto, la fuente, era ese, no haga tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Yo digo, ¿dónde mandangas estará ese texto? ¿De dónde lo habrá escogido? Y estuve investigando. Pues resulta que está en este Mateo. En este Mateo es donde dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, que es una de las características. Y empecé a leerlo y dije, está interesante esto del Mateo este. Y bueno, pues a partir de ahí, pues yo no sé si fue por el diario del doctor Hudson, que no tenía nada de, era filántropo, nada más, o qué fue, pero pues empezó todo un camino de conversión y pues con otras cositas también que hubo alrededor. Pero
me hizo recordar que esta parte del Evangelio de San Mateo, 5 y capítulos siguientes, son un estímulo para poder encontrar ese camino, esa verdad y esa vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Abramos nuestro corazón a ser dichosos, a ser felices siguiendo ese camino. Que así sea. Te entrego mis manos.